Buenas noches. Buenas noches. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía. Y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el bautismo del Señor. Esta Eucaristía será ofrecida por Carmen y Fausto Díaz, Uriel Ares, Aide Sarria, Norma Polar de Bolaños, Paz Alexis Velázquez, Isabel Cecilia Rodríguez Nova, por la salud de Pompeya Ares y de Priscila González, por el cumpleaños de Wilmer Daniel Vázquez. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, sáname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hoy celebramos esta fiesta del bautismo del Señor y con ella pues comenzamos el tiempo que llamamos ordinario, ¿no?, durante el resto del año, que luego será interrumpido por la Cuaresma y la Pascua, Semana Santa, el tiempo verde donde meditamos los evangelios y las enseñanzas de Jesús. El bautismo del Señor nos recuerda el nuestro. Cada vez que empezamos la misa y cualquier celebración solemne en la iglesia, haciendo la señal de la cruz decimos, como acabamos de hacerlo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así es la bendición solemne al final de la misa y de otras celebraciones. Siempre Dios Trinitario, el Padre que nos envía el Hijo de su amor y el Espíritu Santo que constantemente nos renueva y nos hace vivir esa realidad de criaturas nuevas. En la solemnidad de la Epifanía celebrábamos la manifestación de Jesús a los pueblos gentiles, ¿verdad? O sea, una manifestación, vamos a decir, universal para todos los pueblos. Hoy celebramos la manifestación al pueblo de Israel con un acento especial en el nacimiento de la iglesia por el bautismo, por el agua que vemos, que sentimos,
que nos purifica y nos da la vida, y el Espíritu, que es el que realiza ese milagro, esa acción. El agua habla de lo que el Espíritu nos da. Pero el bautismo del Señor es más. Jesucristo se nos muestra como el siervo que ha venido a cumplir la voluntad de Dios, de su Padre, a la perfección. El siervo humilde y servicial. San Pedro nos va a hablar en la segunda lectura de esa salvación universal que nos viene por el Espíritu Santo en un discurso que ocurre en la casa de Cornelio, aquel centurión a quien es enviado Pedro. Si buscan el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese discursito de hoy, o parte del mismo, es parte de ese gran relato en el que primero el centurión recibe una visión de unos ángeles, después Pedro la recibe, lo van a buscar, todo eso que ya conocemos. La visión del gran mantel que baja lleno de animales de todo tipo y ordenándole a Pedro, mata y come. O sea, es como un empujón que Dios le da a la iglesia naciente para que se abra ese mundo gentil y para que derribe las barreras que separaban a los dos pueblos, al pueblo judío y a los demás pueblos, a los paganos. Todo lo que sea obstáculo para ese encuentro, Dios lo quita. Dios es el que da el empujón. No es un invento de los apóstoles, no es una imaginación. Porque ellos solos no eran capaces de hacer esa acción, no la entendían. Pedro después le tendrá que explicar a la iglesia de Jerusalén qué fue lo que ocurrió y cómo tuvo una visión y todo eso. Esa es la segunda lectura de hoy. Quiere decir que la fiesta del bautismo del Señor tiene también una proyección universal, ya que la misión de la iglesia es ir hasta los confines de la tierra, como Jesús envía a los apóstoles el día de la ascensión, y anunciar la buena noticia, el evangelio como Él se lo ha entregado, y a los que crean bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo de Cristo es el inicio de nuestra propia vocación. Con ese espíritu vamos a pedirle al Señor que nos prepare el corazón para que podamos ser receptivos a su palabra. Y ahora le pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Miren a mi siervo, a quien prefiero, nos dice Dios por medio del profeta Isaías. Una de las manifestaciones de Jesús en el Jordán es mostrarse como ese siervo que ha venido a cumplir las promesas hasta sus últimas consecuencias. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él. Él les enseñará mis juicios a las naciones. No clamará, no gritará, ni alzará en las calles su voz. No romperá la caña quebrada, ni aplastará la mecha que está por apagarse. Enseñará mis juicios según la verdad, sin dejarse quebrar ni aplastar, hasta que reine el derecho en la tierra. Los países lejanos esperan sus ordenanzas. Yo, el Señor, te ha llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que estaban en la oscuridad. Palabra de Dios. El Señor bendice a tu pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como el Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Juan, cuando da testimonio de Jesús, dice que lo reconoce porque se le había dicho que aquel
que bautiza con el Espíritu es el que posee al Espíritu. El Espíritu se manifiesta sobre Jesús, que es al mismo tiempo siervo, visible, hombre encarnado, Dios encarnado, hombre verdadero, pero Él como Hijo del Padre, como Dios, posee el Espíritu Santo, de modo que es una doble manifestación. Y la voz del Padre. Escuchemos lo que nos tiene que decir San Pedro en su discurso. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a todo el que le honra y obra justamente, sea cual sea su raza. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Como Dios consagró a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, comunicándole su poder. Esto pasó haciendo el bien y sanando a cuantos estaban dominados por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio que vamos a escuchar oímos dos testimonios, el del Bautista y el del Padre. El del Bautista que lo precede, lo anuncia, y el del Padre que lo consagra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo predicaba Juan diciendo: detrás de mí viene otro mucho más grande que yo. Me sentiría muy honrado si se me permitiera arrodillarme para desatar la correa de su calzado. Pues yo no hago más que bautizarlos con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. En esos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Luego, al salir del agua, Jesús tuvo esta visión. El cielo estaba abierto y el Espíritu Santo bajaba sobre él como paloma. Se oyeron estas palabras que venían del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, al que miro con cariño. Palabra del Señor. La Epifanía, como la celebramos en Occidente, en el rito latino nuestro, es la fiesta, es la manifestación de la infancia de Jesús. El bautismo, como lo celebramos también nosotros, es la manifestación de Jesús que da comienzo a su vida pública. En las iglesias orientales ponen el acento en el día de hoy, o sea, en esta fiesta del bautismo del Señor,
y es a la que llaman epifanía, que quiere decir manifestación. Ambas son manifestaciones en distintos escenarios y en distintos momentos, ¿verdad?, del mismo Hijo de Dios hecho hombre. Y ambas están relacionadas con la vida de la Iglesia en su inicio y en su misión. Iniciamos la vida en la Iglesia y la vida sobrenatural cuando somos bautizados. Y luego somos enviados a anunciar la buena noticia a todas las naciones. Cosa que es muy importante, no es una casualidad, no es algo de paso, es una consecuencia, pero especificada por el mismo Jesucristo. Miren a mi siervo, a quien prefiero, nos dice Isaías. Y en estas palabras también aparece el panorama de la pasión. Por ser ese siervo humilde y pacífico, pero al mismo tiempo testigo de la verdad, testigo de Dios, llegaría a la pasión y a su muerte en cruz. Ser testigo de la verdad es algo que aparece en el Evangelio de San Juan, en ese diálogo de Jesús con Pilato, y que está muy impregnado en la vida de todos los profetas. Es el aspecto profético del creyente, del seguidor de Cristo, del cristiano. No podemos menos que dar testimonio, dirán los apóstoles, incluso cuando se lo quieran prohibir, de lo que hemos visto y oído. Desde entonces, en el mundo, el reino de Dios sufre violencia, como lo dice el mismo Jesús, y la prohibición ha estado más presente en la vida de la Iglesia en sus 20 siglos que la complacencia o la permisión, ¿verdad? Cuando empezó la Iglesia a ser un poco libre, digo un poco porque inmediatamente el nuevo emperador, Constantino, el Grande, que le dio esa libertad indirectamente, aunque la favoreció, porque era libertad de religión para todas las religiones y cultos, y no adoptó él, que nos ocurrió mucho después de él, la religión cristiana como oficial del imperio. Eso ocurrió muchos años después de la muerte de Constantino. Pero él se metió en todo, queriendo beneficiar a la Iglesia, pero beneficiarse, utilizarla también como un modo de control, como un arma. En definitiva, ese había sido siempre el uso que hacían los reyes, emperadores, o sea, las autoridades civiles y militares, a veces que ordinariamente eran lo mismo, autoridades cívicas, si se quiere, de las religiones, cualesquiera que ellas fueran, en las que ellos también estaban involucrados, ¿no? En muchos lugares, como en el Imperio Romano, llegaron a exigir un culto al emperador, a quien se mostraba como un Dios viviente, lleno de pasiones y defectos y horrores, pero un Dios viviente a quien había que quemarle incienso ante su estatua. Por no hacerlo, murieron miles de cristianos en las primeras generaciones, que duraron más de 3 siglos, o 3 siglos. De modo que cuando empieza ese tiempo de bonanza, ya la Iglesia había vivido 3 siglos de persecuciones, con periodos menos intensos o más permisivos, en los que se podían identificar públicamente, tener ya algunas iglesias, o muchas, según el lugar. La palabra basílica viene de una palabra romana que se refiere
a los edificios públicos. El Basileus es el emperador, eso es en griego. Nosotros llamamos basílicas a iglesias, no necesariamente por su tamaño. Claro, una capillita no la van a hacer basílica. Pudiera ser. A una iglesia distinguida con ese título, porque es muy representativa, ¿no? Pueden ser basílicas menores o basílicas mayores. En Roma hay 4 basílicas mayores. La de San Pedro, la de San Pablo Extramuros, la de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán, que es realmente la catedral de la diócesis de la ciudad de Roma. Son basílicas mayores. No sé si hay otras mayores por ahí, me imagino que sí, pero bueno, no sé. Hay muchas menores. Y con frecuencia el Papa nombra que una iglesia, para distinguirla, un santuario muy visitado, muy querido. Es como una condecoración, como poner una medalla, ¿no? Una honra. Y es un lugar que entonces a él se le unen gracias especiales concedidas por el Papa, por los obispos del lugar, indulgencias, todas esas cosas. Todo eso ocurrió antes de que los cristianos tuvieran libertad. Pero muy pronto esas libertades empezaron a ser cercenadas o limitadas. Y si leemos la historia de la Iglesia, vemos que muchos seglares, muchos cristianos, muchísimos obispos y sacerdotes sufrieron prisión, destierro. Hay muchos que son llamados mártires sin que los hayan matado por la fe, pero murieron en el destierro después de malos tratos, en una prisión, y la Iglesia los considera mártires, porque mártir quiere decir testigo, testigos egregios, ¿no?, de la fe. Y eso nunca le ha faltado a la Iglesia. Y aquí y allá y de tanto en tanto, en lugares que parecía que nunca más iba a volver o que nunca había estado, aparece la persecución. Cuando yo introduzco en las oraciones de los fieles, casi siempre una intención especial por los cristianos perseguidos, no lo hago por si acaso hay uno perseguido, sino porque sé, como lo saben ustedes también, si están medianamente informados, que hay muchos cristianos perseguidos en lugares donde la persecución es la ley de orden, ¿verdad? Y a veces no está declarada así, pero existe constantemente, subyacente, en forma de discriminación y de persecución efectiva y física. Por ejemplo, la China, el gran continente chino, que es una tiranía, está llena de campos de concentración donde hay cristianos, musulmanes, miembros de otras religiones, para que se reeduquen y se rehabiliten. La mayoría mueren en esos lugares, igual que en la Siberia en los tiempos de los zares y en tiempos de los comunistas en Rusia, en la Unión Soviética, en los tiempos de Putin, pues quizás no tengan tantos campos de concentración, pero tienen buenos venenos y fuera de su territorio se lo mandan al envenenador. En Cuba, desde hace 62 años, en Venezuela la hay, no declarada, pero la hay. Y esa autocensura que se va haciendo la gente, los predicadores, todo, para no decir esto, para que no me hagan, para que no me pasen, para que no me cierren, para que no le pase nada a los fieles. Nicaragua, los países musulmanes, mayoritariamente musulmanes, en muchas regiones de la India. Bueno, si sigo haciendo la lista, creo que no quedaría casi ningún país en el mundo sin tocar persecuciones, más explícitas o implícitas, o ambas. Bueno, pues eso está representado por ese siervo sufriente que Jesús nos revela en el Jordán. Ser creyente en Cristo y seguirlo y discípulo suyo es una garantía de persecución. No se dice más frecuentemente, bueno, no somos masoquistas, no nos vamos a estar echando constantemente
el miedo arriba. Y hay gente que no lo dice para que no se vayan los feligreses. No, si no la gente se va a asustar y no va a ir que se asusten. Guerra avisada no mata soldado. Ser soldado de Cristo es enfrentarse a vejaciones, a discriminación y todo eso. En algún momento o en muchos. Hay cosas que ustedes no escuchan si no las han padecido o si alguien muy cercano no se las cuenta. Pero yo, en las confidencias y en las confesiones, me entero de mucha gente que sufre vejaciones en sus trabajos. Y eso de siempre, no es solo ahora, que están amenazándonos. En su trabajo, en sus hogares, en sus seres más queridos, cercanos. Que uno se cambió de religión y empieza a acosar a los padres, o al revés, o el esposo al esposo, la esposa al esposo, por la religión. Que no viven libres en su conciencia, y para ser coherentes con su conciencia tienen que sufrir esos vejámenes, tortura psicológica, se llama eso, y peor, y otras cosas, bueno, no sé cuál es peor, otras cosas semejantes, también físicas, de otras maneras, ¿verdad? De eso también nos advierte el siervo. Sin embargo, la segunda lectura de hoy nos presenta un panorama esperanzador. Dios se ocupa de aparecérsele por una revelación, hablarle en sueños o en un éxtasis a Cornelio, en la ciudad de Jaffa, y después a Simón Pedro, o a Pedro que está en Jaffa, y Cornelio que está en ¿dónde? Ahora no me acuerdo. Yo lo leí hoy en la Biblia, pero no me acuerdo en qué ciudad estaba. Y allá van unos hombres enviados por el Cornelio, un militar que era también creyente, que eran piadosos, adoradores de Dios, del Dios de los judíos. Y sin embargo eran de origen pagano, pero se habían dejado tocar por la gracia. Y por otros sirvientes, y van a buscar a Simón Pedro, que ya los está esperando, porque él también allí fue avisado. Estaba en casa de Simón el curtidor, cerca del puerto, y allá lo van a buscar. Y este discursito breve de hoy es parte de un discurso más largo en el que Pedro empieza a instruirlos acerca de Jesús. Y cuando está terminando, empiezan a hablar en lenguas, baja sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice Pedro, sobre los que ya descendió el Espíritu, ¿quiénes somos nosotros para negarles el bautismo? Le piden el bautismo y los bautiza. Por eso yo les decía, Dios se abre camino empujándonos. Oye, no me atrevo a hacer esto. No, porque son paganos, yo no puedo entrar en casa de paganos. Y Dios lo empuja y lo mete en la casa de los paganos. Y no puedo comer esto porque puedes comer de todo, ¿no? Y la predicación primero es para los judíos, pero yo quiero que salga al ancho mundo y que todo el mundo conozca este misterio de mi amor y esta salvación que les estoy ofreciendo a todos. Eso es lo que ocurre en ese episodio del libro de los Hechos. Busquen el capítulo 10 cuando lleguen a su casa. Lo que leímos hoy es del 10, capítulo 10 del 34 al 38. Léanlo desde el principio y quizás un poquitico antes y verán que esa hermosa historia. En el Jordán, Juan se encuentra con Jesús. No lo conocía. Eran primos, parientes, pero no se conocían. ¿Se habrán visto alguna vez? No sabemos. ¿Sabían el uno del otro? Seguro que sí. Pero lo que importa es el conocimiento espiritual, el que le sugiere el Espíritu de Dios. Y cuando Juan lo ve llegar, sabe quién es, que ese es el que va a bautizar en el Espíritu. En otro evangelio aparece un diálogo, creo que en Juan, donde Juan se niega a bautizar a Jesús y Jesús le insiste. En este, con otras palabras, Marcos nos dice lo mismo. El testimonio que da Juan. Detrás de mí viene el que puede más que yo y yo no merezco ni agacharme
para desatarle las sandalias. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero vendrá uno que, el que viene detrás de mí, los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y en otro texto nos dice, con Espíritu Santo y fuego. El fuego que purifica y el fuego del amor de Dios. Es el mismo fuego, el fuego del Espíritu. Y Jesús llega desde Nazaret y va a que Juan lo bautice. Y cuando sale del agua, se ve bajar al Espíritu. Juan lo ve, dice que en forma de paloma. Por eso representan el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan los púlpitos antiguos? Que abajo tienen una palomita en el techo, así. Representando al Espíritu Santo, que Juan vio como si fuera una paloma que bajaba del cielo. Ustedes han visto alguna paloma levantar vuelo, ¿verdad? Y batir alas, ruidosa. Y si está el sol y se interpone entre el sol y nosotros, prácticamente no vemos la paloma, vemos destellos, ¿no? Eso fue lo que vio Juan. Tenía que ver algo para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo allí. Y él da testimonio, porque se le había dicho que el que bautizara en el Espíritu Santo, ese era a quien él estaba anunciando. En algunos versos y poesías y cantos muy hermosos, se nos habla de Jesús que no tenía pecado y que cuando baja el agua no es para ser purificado, sino para comunicarle al agua el poder de santificar, para purificar Él con su cuerpo virginal el agua, que será signo de la vida nueva y de pureza. Inaugurando así el bautismo, Jesús nos hace a nosotros también siervos, con mayúsculas, como Él. Nos asocia a su obra, a su misión y a su ser primero. Primero nos hace siervos y luego nos envía en su nombre. Pidámosle al Señor que en este día de su bautismo sepamos renovarnos en el nuestro. Él nos llamó a ser bautizados en su propio nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y anunciar la buena noticia y a todo el que creyese, bautizarlo en el mismo nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el bautismo cristiano, ese es el bautismo trinitario. Ese es el don del cielo que nos trajo Jesús con su nacimiento y nos entregó hasta el final con su muerte de cruz. Queridos hermanos, proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al celebrar hoy la fiesta del bautismo del Señor, que fue ungido por el Espíritu de Dios, oremos unidos a toda la Iglesia. Nuestra respuesta será: escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos los bautizados sigamos las huellas de Cristo, escuchemos sus palabras y las hagamos vida cada día. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor sacie la sed que tienen de Él todos los hombres, aunque no lo sepan. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que la Iglesia promueva la justicia y la paz entre los pueblos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que todas las embarazadas, en especial las que se encuentran en dificultades, reciban la gracia de reconocer siempre la vida como un don. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que al recordar hoy el bautismo del Señor en el Jordán, se renueve nuestra fe en Él, el Hijo amado de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el mensaje del Evangelio que anuncian los misioneros dé frutos de santidad en quienes lo reciben. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Espíritu renueve nuestras vidas y nos haga vivir como hijos de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los cristianos perseguidos, por todos aquellos que anunciando el Evangelio sufren las consecuencias de esa persecución, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que seamos ser siempre testigos fieles y valientes en medio de nuestro mundo, para que la luz de Cristo brille desde nosotros e ilumine a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor, creemos que eres el Hijo amado del Padre. Te pedimos que le presentes nuestras oraciones para que manifieste su poder y salve a la humanidad que tú adquiriste con tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Renuévame, Señor y Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor y Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor,
necesita más de ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que, mediante la voz venida del cielo, se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres. Y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan
pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su pasión salvadora, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Carmen, Fausto, Uriel, Norma, Paz, Alexis, Isabel, Cecilia y Aide, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos enseñó una oración que también podríamos decir que es la oración de los bautizados, de los que han sido, no se den las manos. Ustedes vinieron juntas, tres sillas por en medio, 3 sillas. Eso es lo que nos mandan. Y no se den las manos. Si no, nos quitamos todas las cosas ya, por la libre. Perdónenme, pero estamos tratando de que todo el mundo se sienta protegido. No sabemos quién está enfermo. A lo mejor todos estamos más sanos que nadie. Pero basta que uno esté enfermo y se... ¿Está bien? Jesucristo nos enseñó una oración que es la oración de los bautizados. Porque somos nosotros los bautizados los que tenemos el privilegio de llamar así a Dios. Como nos enseñó Jesús, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma descendió. Se oyó la voz del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar de aquel río, nuestra historia tomaste en ti. Tú te hiciste pecado para nosotros resurgir. Santificas el agua donde nacen hijos
Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor, gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. Hijo de Galilea, en las aguas del río Jordán, se mete entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma descendió. Y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado, bien elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, de las aguas del Jordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor, gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor, gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
todo lo que respire, alabe al Señor. Que todo lo que respire, alabe al Señor. Alaben al Señor en su santuario, alábelo en su bóveda celeste, alábelo con hechos poderosos, alaben por su grandeza infinita. Que todo lo que respire, alabe al Señor. 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 Alábelo con toques de trompetas, alábelo con arpas y salterios, alábelo danzando con panderos, alábelo con flautas e instrumentos. Que todo lo que respire, alabe al Señor. Que todo lo que respire, alabe al Señor. Que todo lo que respire, alabe al Señor.